Sí, hola, esta es la segunda parte del tema 6 que os quiero presentar con este vídeo sobre economía, trabajo y consumo. En esta segunda parte, uno de los autores más importantes que vamos a seguir es Manuel Castells y su teoría de la era de la información. Como sabéis, es un sociólogo español, de hecho ahora es ministro de universidades. Y bueno, es uno de los sociólogos más prestigiosos que ha habido en España, con, digamos, un reconocimiento internacional. Ha sido profesor en la Universidad de California, Berkeley, y es uno de los 5 científicos sociales más citados del mundo. Sobre todo es conocido por su teoría de la era de la información, en 3 volúmenes, que es un poco lo que quería comentar en este tema, ¿no? Al hilo de la cuestión del trabajo, de la economía. Él realmente, Castells, su aportación, digamos, por lo que ha tenido gran popularidad, es por haber estudiado el surgimiento de lo que sería toda una nueva sociedad, una nueva cultura, una nueva economía a partir de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Esta nueva era de la información pues habría surgido a finales de los años 70, ya pues con las primeras tecnologías informacionales como la televisión y los ordenadores. Y la idea es que esta introducción de las tecnologías habría cambiado pues todo el sistema económico, social y político. De hecho, por eso habla de una revolución informacional que habría generado en los años 80 una reestructuración del sistema capitalista, produciendo lo que él llama un nuevo capitalismo informacional, y también habría producido sociedades informacionales. Y la clave sería esta idea del informacionalismo, donde la principal fuente de productividad pasa a ser, con estas tecnologías, el uso y la manipulación de la información y la generación de conocimiento. Obviamente las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, pues tienen una influencia muy poderosa y se centran, sobre todo son tecnologías, como el nombre indica, que se centran en la información. La idea es que generan lógicas o estructuras de red, que es otro de los conceptos muy importantes de Manuel Castells. Las tecnologías de la información generan lógicas reticulares, lo que permite a los sistemas y a las organizaciones que las utilizan y las implementan hacerse mucho más flexibles y a estar sujetos a constantes procesos de cambio. Esto va a ser muy importante con su impacto, digamos, en lo que es la nueva economía o los nuevos tipos de trabajo. La clave, a partir de la introducción de estas TICs de forma pues tan masiva en la sociedad, es que la productividad y la competitividad de lo que serían los agentes económicos, como las empresas, los países, las regiones, dependería sobre todo de su capacidad de generar, procesar y aplicar eficazmente información basada en el conocimiento. En una economía global que tiene ya una capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real y a escala planetaria. Aún así, obviamente, Castells sabe que, a pesar de ser una economía global planetaria, sobre todo se concentra en lo que serían los núcleos por las áreas más desarrolladas del mundo, sobre todo en Norteamérica, la Unión Europea y también Asia-Pacífico. Va a surgir así un nuevo tipo de organización de la economía, que es la empresa red. La empresa red es, a diferencia de las empresas de la economía fordista anterior, más verticales, donde el modelo clásico es la fábrica, con su jerarquización física y de puestos y de tareas. Aquí digamos que la empresa red es una empresa que se caracteriza por una producción flexible, por tener nuevos sistemas de gestión. La clave es que es más flexible, que tiene una organización de tipo más horizontal que vertical. Y porque se integra, o sea, son empresas que se integran en otras empresas, formando redes y conjuntos de redes de empresas. El componente fundamental, por tanto, son las redes y esa formación de un sistema de subsistemas autónomos. Otros de los conceptos muy conocidos de Castells es el espacio de flujos y el tiempo sin tiempo. Es decir, ahora viviríamos un espacio más que de lugares, de flujos, donde los procesos dominan sobre las localizaciones físicas. Y una era de tiempo sin tiempo, donde esta información está disponible 24 horas, 7 días por semana, en el momento, en el instante, en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, es un tiempo sin tiempo del que habla. Se constituye así una sociedad red para él, que es la estructura social propia de la era de la información en la que vivimos y donde la base, obviamente, son las tecnologías de la información y la comunicación. La información sería clave en la organización social.
y las redes como conjuntos de nodos interconectados que vehiculan flujos de información. De información. Estas lógicas de redes tendrían una expansión sin fin a la constitución de redes y más redes hasta formar como una gran macro red o red social global, que él llama la sociedad red. Esto permitió al capitalismo convertirse en global y organizarse sobre la base de flujos financieros globales. Aunque también tiene, digamos, otra componente, la componente, pues, aparte del sistema capitalista, cómo se reconfigura a partir de las tecnologías de la información y de las redes. También habría una resistencia a este capitalismo global que también la información ahí es clave y la estructura en base a redes también, así como todo tipo de los movimientos sociales, ecologistas, de feministas, gays, antiglobalización y más, también adoptan estas formas flexibles y horizontales de organización de la sociedad red. Entonces esto es muy importante, pues, por su impacto estas tecnologías de la información en lo que es el nuevo tipo de economía y los nuevos de empleos que va a llevar parejo. Así entramos en esta otra parte del PowerPoint en el concepto de precariado, es decir, en esta era de la información lo que se asistiría es a una precarización del trabajo, que es el concepto del sociólogo inglés Guy Standing de precariado, que como veis hace un juego de palabras con el proletariado que estudió Marx, ¿no? Como la clase trabajadora, sobre todo en el siglo XIX y en el XX, digamos, pero ligado al sistema de producción fordista, con la fábrica como el paradigma. Entonces, en este siglo XXI de la era de la información habría un precariado que también es como el proletariado, estaría sujeto a explotación y a pauperización. Pero ahora hay una diferencia, que es que este proletariado en muchas ocasiones también tiene una alta formación educativa, aunque tiene el trabajo precario, un trabajo temporal, parcial, con salarios muy bajos. Que puede suponer este concepto de precariado como la clase trabajadora clave del área de información, un, digamos, basculamiento o una caída de lo que es el concepto de clase media, ya que la clase media, de donde proviene gran parte del precariado, sufre una pauperización y una pérdida muy brusca de capital económico que le haría desclasarse y caer hacia abajo dentro de la estructura social. Pues el concepto de precariado, pues obviamente es, como digo, surge con Guy Standing en 2011, sería una nueva clase social formada por personas con precariedad laboral y una existencia de incertidumbre e inseguridad que afecta su bienestar material y psicológico. O sea, son personas con empleos temporales, de bajo salario, bajo riesgo constante de desempleo. En países, pues Guy Standing en Reino Unido, por ejemplo, piensa pues en personas también con poco capital cultural y social, pero cada vez forman más parte del precariado jóvenes, por ejemplo en España y otros países con alta formación educativa y familias de clase media. Aquí pues son las características de la clase social precariado, donde las relaciones de producción, como a diferencia del proletariado, pues se caracterizan por este empleo inestable, inseguro, propio de la era de la información. También hay cambios en las relaciones de distribución. Digamos que la mayoría de sus ingresos son en forma de salarios monetarios, mientras que antes pues en el proletariado también tenía una serie de beneficios no salariales que obtenía. Las personas en relación también con el estado del precario también cambia. Las personas que forman parte del precario tienen menos derechos civiles, culturales, sociales, políticos y económicos. Es como la primera clase de la sociedad de masas de la historia que ha ido perdiendo sistemáticamente derechos conquistados por los ciudadanos. Entonces el dilema del precariado sería que el precariado no implica un aumento del desempleo paradójicamente, sino un aumento del empleo, es decir, cada vez hay más precarios. Pero es obviamente un empleo en muy malas condiciones y muy mal remunerado. Todo, como explico, viene pues por procesos de globalización y liberalización de las economías que van parejo a esta flexibilización laboral, lo que ha multiplicado el número de empleos precarios en la era de la información, bajo el pretexto de que el mercado era cada vez mayor y más competitivo. Es como una clase ambigua el precariado, o sea, que no es como la clase proletaria muy bien definida, ¿no? Porque tiene segmentos muy diferentes de población y no hay sindicatos, por ejemplo, a diferencia de lo que era la clase obrera. Hay tres grandes grupos del precariado que figuran en esta diapositiva. Estarían por un lado los hijos de proletarios, o sea, los hijos de los antiguos proletarios de las zonas industriales, que no pueden reproducir el trabajo de sus padres porque muchos de estos empleos industriales o se han deslocalizado hacia otros países en vías de desarrollo o simplemente pues cerraron las fábricas y demás. Entonces
Este es un grupo que puede ser susceptible de seguir discursos pues, de estos partidos populistas de extrema derecha que culpan de toda la inmigración. Este es un grupo del precariado. Hay otro grupo del precariado que son los migrantes o minorías étnicas, también desde el siglo XIX, con Karl Marx y otros, lo que era central era el estudio de la producción y del trabajo. Pero en los últimos tiempos hay un desplazamiento por parte del análisis sociológico al fenómeno del consumo. Al ser el consumo y el ir de compras, por ejemplo, una de las prácticas sociales más importantes de la vida cotidiana y que definen identidades mismas de los individuos a través, pues, por ejemplo, de logotipos, de marcas, etc. Y se llega a hablar de la existencia de una sociedad de consumo. Aquí tenemos pues un poco las características de la sociedad de consumo, pues una aparición y crecimiento de centros de superficies comerciales, de centros comerciales, y al ir de compras no como una mera actividad funcional, comprar comida necesaria, sino como una actividad de ocio en sí, una gran diversificación de productos de consumo, vínculo entre identidades personales y pautas de consumo, todo este crecimiento, expansión de las formas de tarjetas de crédito y demás, y incluso de las compras sin salir de casa, primero a través de televisión y teléfono, ahora sobre todo a través de Internet. Todo esto nos habla de que también vivimos dentro de una sociedad de consumo, donde el consumo tiene casi la entidad que antes tenía el trabajo en las sociedades modernas industriales. Dentro de la valoración de lo que es la sociedad de consumo hay posturas críticas y favorables. Una postura crítica, generalmente de base socialista y otras, es que el consumo destruye la cultura tradicional y las redes de solidaridad, genera una homogeneidad social y cultural, un materialismo ofensivo y destruye relaciones interpersonales de barrios y comunidades, también generando lo que Marx llamaba un fetichismo de la mercancía y una venta más de logotipos que de productos, convirtiendo al consumidor en un anuncio publicitario en sí. Por otro lado, hay también posturas favorables, sobre todo que vienen por parte de los liberales económicos y otras, en el sentido de que el consumo expande la libertad individual en cuanto a libertad de elección, extiende la cultura y en general la calidad de vida por la diversidad de productos en venta en lugar de homogeneizar, y que fomentaría también la creatividad. Lo que es cierto, como me refiero en esta siguiente diapositiva, es que no podemos pensar el consumo al margen de la cuestión clave en la sociedad de la desigualdad. Es decir, no todas las personas tienen el mismo poder adquisitivo y por tanto el mismo grado de acceso a esta sociedad de consumo. Por tanto, la sociedad de consumo generaría también en sí mismo desigualdad. Para sociólogos como Veblen o Bourdieu, el consumo sirve a las clases dominantes para subrayar también su estatus y posición social, a través de sus compras y su consumo, por ejemplo, coches, casas, etc., que serían inaccesibles para las clases trabajadoras. Y también el consumo genera exclusión social, dificultades de acceso al mismo para quien no tiene dinero para consumir o medios de transporte para acceder a centros de consumo, sobre todo en clases más desfavorecidas y también en las personas de edad más avanzada. Y finalmente, para acabar esta presentación, pues dos recomendaciones un poco ya no digamos académicas, sino del mundo del cine y la literatura, para entender un poco pues el tema también. Es decir, por un lado, la lógica fordista de producción pues ha sido muy bien retratada pues en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin en 1936, que os la recomiendo también para que veáis ese tipo de sociedad como digamos retratadas en esta película. Y para entender un poco lo que sería la lógica post-fordista de consumo, este tipo de sociedad post-fordista de consumo, pues os recomiendo la novela La caverna de José Saramago, publicada en Alfaguara en el año 2000, en el que hay una persona que es un alfarero que ve cómo su trabajo es desplazado por los centros comerciales y las lógicas ahí de consumo y de fetichismo de la mercancía y de social espectáculo que ahí se generan, y es muy interesante ver también, puesto que también retrata lo que sería esta sociedad postfordista de consumo. Muchas gracias y seguiré subiendo vídeos como este en las siguientes semanas.